el ejercicio número 14, ¿ya? Copien. Vamos a copiar los datos. Seguimos con fórmula empírica y fórmula molecular. Copiamos nuestros datos del ejercicio. Nos dice se tienen 5 gramos de un óxido de plomo. No nos dice qué óxido. Entonces tenemos una masa de un óxido de plomo. ¿Ya? O lo voy a escribir de esta forma para que sea óxido de plomo, más pequeño. Tenemos un óxido de plomo. Igual a 5 gramos. Contiene 4,32 gramos de plomo. Tenemos una masa de plomo presente en este óxido de 4,32 gramos. ¿Cuál es la fórmula empírica? ¿Cuál es la fórmula empírica? Primer pregunta. Inciso A. Fórmula empírica. Inciso B. Si la fórmula empírica coincide con la fórmula molecular, nombrar el compuesto. Si fórmula empírica es igual a fórmula molecular, nombrar el compuesto. Ya. Sabemos que hay unos pasos que tenemos que seguir. Veamos. Paso 1. Formular nuestra fórmula. Se tienen 5 gramos de un óxido de plomo. Entonces es un óxido de plomo. ¿Cómo escribimos los óxidos? Primero se escribe el metal o el no metal seguido por el oxígeno. ¿Qué es lo que nosotros vamos a determinar? Estos subíndices de aquí. ¿Sí? Ahora, ¿me dictan las valencias del plomo, por favor? ¿Cuáles son las valencias del plomo? ¿Qué valencia tiene? ¿Más 2? Y más 4. Más 2 más 4, ¿está bien? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Están bien esas valencias? Ya. Si tenemos 2 valencias, ¿cuántos óxidos me va a dar el plomo? 2 óxidos. Con su valencia menor, ¿qué óxido es el que me da? Veamos. Óxido plumboso queda de esa forma. ¿Ya? Si utilizamos la valencia mayor, más 4, ¿qué óxido me da? Tenemos que hacer aquí un intercambio y va a quedar de esa forma. Este es el óxido plumboso. Y este es el óxido plúmbico. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Entonces, en este ejercicio de fórmula empírica no nos da la respuesta. Nosotros tenemos que ver cuál de estos 2 óxidos es para estos datos que nos da el ejercicio. Vamos a ver si es el óxido plumboso o el óxido plúmbico. Ya si a nosotros nos están dando, o sea, nos están ayudando el ejercicio al colocar la nomenclatura. ¿Ya? Paso 2. Sabemos nosotros que tenemos que empezar con masas. Tenemos que tener una masa de plomo y una masa de oxígeno. ¿Tenemos esas masas? Veamos en la teoría. Tenemos la masa de plomo, sí, pero no tenemos la masa de oxígeno. Pero tenemos la masa del óxido de plomo que va a ser el primero o el segundo, no sabemos.
para determinar una resta, ¿sí? Pero igual, voy a colocar aquí. Voy a poner determinar masa de oxígeno, porque no tenemos la masa de oxígeno, ¿ya? La masa de oxígeno es la que necesitamos. Tenemos una masa de un óxido de plomo igual a 5 gramos. Y tenemos la masa de plomo presente en el óxido igual a 4,32 gramos. De aquí voy a restar y digo, la masa de oxígeno es igual a la masa de óxido de plomo menos la masa de plomo. Es una resta. Masa de oxígeno va a ser igual a 5 gramos menos 4,32 gramos. ¿Cuánto me da la masa de oxígeno? Recuerden que todos tienen que estar con su material, con su cámara encendida. ¿Cuánto nos da, jóvenes? 0,68 gramos. Y ahí tenemos nuestra masa, ¿ya? Nos pasamos al paso número 3. Ustedes tienen que ir copiando porque no voy a volver atrás para que copien, ¿ya? Conforme yo voy resolviendo, ustedes también van copiando. 3. ¿Qué nos toca en este paso? Anotar los elementos sin subíndice con sus masas. Leer de tabla el peso atómico y determinar número de atomogramos, lo que nos toca. Entonces anotamos. Nosotros tenemos plomo y tenemos oxígeno. Aquí tenemos plomo con una masa, el plomo, de 4,32 gramos. 4,32 gramos. ¿Ya? Y tenemos el oxígeno sin subíndices, no se vayan a olvidar. El oxígeno, 0,68 gramos. ¿Ya? Aquí tenemos que anotar el peso atómico. ¿Cuánto es el peso atómico del plomo? ¿Me dictan, por favor? 207. Muy bien. Colocamos aquí 207 y tiene que estar en gramos sobre átomo gramo como unidad. Y para el oxígeno es 16 en gramos sobre átomo gramo. El número de átomo gramo para un elemento es igual a la masa del elemento sobre el peso atómico del elemento. Esta es nuestra fórmula que vamos a usar. Tiene como unidad átomo gramo. ¿Cuántas veces? 2 veces. Y empezamos. El número de átomo gramo para el plomo va a ser igual a 4,32 gramos sobre 207 gramos sobre átomo gramo. A tener un resultado. Para el oxígeno, el número de átomo gramo para el oxígeno va a ser igual a 0,68 gramos sobre 16 gramos sobre átomo gramo. Aquí nosotros tenemos que simplificar. Voy a simplificar gramos con gramos. Listo. ¿Cuánto me da el plomo en esta división?
atomogramos. Y para el oxígeno, nos pasamos al paso número 4. Paso 4. ¿Qué nos dice el paso 4? Dividir cada resultado de ellos. Dividimos. Para el plomo, 0,0208 atomogramos sobre, este el mismo valor, el más chico, 0,0208. Y para el oxígeno, 0,0425 0,0208. Simplificamos unidades. ¿Cuánto resultado nos va a dar la unidad? Y el segundo, ¿cuánto nos da? Sin redondear. $2,043. 2,043. ¿Qué hacemos con este? ¿Podemos redondearlo? No. Entonces nosotros vamos a tomar este valor de aquí y este lo vamos a llevar a un número entero que es el 2 y lo vamos a tomar. ¿Sí? 1 y 2. No tenemos respuesta en este ejercicio, pero sí tenemos la nomenclatura que hicimos al principio. En el paso 1, vamos y verificamos. Ya, en el paso 1. Aquí, 1 y 2. ¿Cuál es la fórmula empírica para este ejercicio? El óxido plúmbico, ¿sí? Entonces, nos vamos a nuestro ejercicio y ponemos el paso número 5. Aquí, paso 5. ¿Qué nos decía el paso 5? Anotar como subíndice los valores encontrados en la fórmula formulada. Así se obtiene la fórmula empírica. Y ya sabemos que la fórmula empírica coincide con la fórmula molecular. Respondemos, el ejercicio nos hace 2 preguntas y respondemos al inciso A diciendo lo siguiente. La fórmula empírica es, la fórmula formulada es plomo y oxígeno. 1 en el plomo, 2 en el oxígeno. Inciso B, si la fórmula empírica coincide con la fórmula molecular, nombrar. Este es el óxido plúmbico. Y ahí termina nuestro ejercicio. ¿Listo? ¿Terminaron de copiar? (16) Vamos a resolver el ejercicio número 16.
El ejercicio 16, colocamos nuestros datos. Se tienen 100 gramos de un compuesto. Tenemos entonces la masa de un compuesto. Tenemos la masa de un compuesto igual a 100 gramos, cuya composición es 73,9 gramos. Tenemos una masa de mercurio igual a 73,9 gramos. Y el resto, hasta completar los 100 gramos, es cloro. ¿Cuánto es nuestra masa de cloro? Para que no hagamos fórmula y directo la coloquemos. Nos dice, se tiene 100 gramos de un compuesto cuya composición es 73,9 gramos de mercurio y el resto hasta completar los 100 gramos es cloro. ¿Cuál es nuestra masa o cuánto es nuestra masa de cloro? 26,1. ¿Cuánto? 26,1. 26,1 gramos. ¿Todos saben de dónde salió? Si alguno no entiende, pregúnteme para que lo veamos. Si nadie responde o nadie me pregunta, quiere decir que todos saben de dónde salió este 26,1. Este ejercicio nos hace dos preguntas. Nombrar el compuesto si este es igual a la fórmula molecular. Si fórmula empírica es igual a fórmula molecular, nombrar el compuesto. ¿Ya? Ahí están, esos son nuestros datos. Este 26,1 salió de restar 100 menos 73,9. Fíjense que hasta yo puedo colocar número 1, que es el paso 1. ¿Ya? Formular fórmula. ¿Cómo escribimos nuestra fórmula? Vamos a escribir los elementos que forman esta fórmula. Se tienen 100 gramos de un compuesto cuya composición es mercurio y cloro. Y en ese orden lo colocamos. Primero tenemos el mercurio y luego tenemos el cloro. Lo que nosotros vamos a determinar son estos subíndices de aquí. Ahora, tenemos la cloro. Aquí, el mercurio, me dictan las valencias del mercurio. ¿Cuáles son o cuántas valencias tiene el mercurio? Tiene 1, 2, ¿cuáles son las valencias del mercurio? Ya. El mercurio tiene más 1, más 2 de valencias. Aquí esta es una sal, terminación uro, porque no hay oxígeno. Cloruro de cloruro mercurioso o cloruro mercúrico. 2 sales nos va a dar. ¿Ya? Ahora, el cloro, su valencia negativa, cuando no tiene oxígeno, siempre trabaja con su valencia negativa, es menos 1. Entonces aquí vamos a tener 2 sales. Con su valencia menor, el mercurio, que nos va a dar el cloruro mercurioso. ¿Ya? Y con su valencia mayor para el mercurio, que nos va a dar la sal cloruro mercúrico. Vamos a escribir aquí. Cloruro mercurioso. Y cloruro mercúrico. Después de que hagamos todos los pasos, vamos a ver cuál de estas dos fórmulas es la que le corresponde a este ejercicio con estos datos. Pero de antemano sabemos que la fórmula empírica va a coincidir con la molecular. ¿Ah? Nos vamos al paso 2. Tenemos que partir de masas. ¿Tenemos nuestras masas? Sí. Entonces, en este paso 2 sería escribir cada elemento sin subíndice con sus masas. Leer de tabla el peso atómico y determinar el número de atomogramos, lo que tenemos que hacer.
Mercurio. Su masa de mercurio es 73,9. ¿Cuál es su peso atómico del mercurio? Y el otro es el cloro, sin subíndice aquí. Cuando copiemos masa, índice. Cuando copiemos masa y peso atómico, sin subíndice. Mercurio, peso atómico. 200. 200. Y la unidad va a ser gramos sobre átomo, gramos. El cloro, único elemento que vamos a trabajar con 35,5. ¿Les había dicho o no? ¿Ya? Si no les he dicho, ahorita estamos diciendo. En el tema de tabla periódica, al final dice, para leer los pesos atómicos y anotar en su cuaderno para los ejercicios, si el primer decimal del peso atómico es 6 o más, redondear. Si el primer decimal del peso atómico es 5 menor a 5, tomar el entero del peso atómico. El cloro es el único elemento que vamos a trabajar con 35,5. ¿Por qué? Porque en estos ejercicios de fórmula empírica y molecular no nos da el resultado que necesitamos si lo trabajamos con 35. ¿Ya? Y para que no hayan dudas y no nos chipemos, por eso digo, durante todo el semestre, 35,5 en todos los ejercicios. El único elemento. Todos los demás tienen que ser números enteros. Nuestra fórmula la copiamos. Dice, el número de átomo gramo para un elemento es igual a la masa del elemento sobre el peso atómico del elemento. Esta es la fórmula del número de átomo gramo que tiene como unidad átomo gramo. ¿Cuántas veces la vamos a aplicar? La vamos a aplicar 2 veces. Y empezamos a aplicarla. El número de átomo gramo para el mercurio va a ser igual a 73,9 gramos dividido entre 200 gramos sobre átomo gramo. El número de átomo gramo para el cloro va a ser igual a 26,1 gramos sobre 35,5 gramos sobre átomo gramo. Nuestras unidades que son gramos se simplifican, extremos con extremos, medios con medios. Ya nosotros hemos explicado esto en ejercicios anteriores. Un ratito, vayan copiando. Me voy a fijar acá. ¿Simplificamos nuestras unidades? Sí. Están simplificadas. Siempre no tenemos que olvidarnos de simplificar. ¿Cuánto me dan los resultados? ¿Qué resultado me da para el mercurio? 0,370 átomo gramo. Y para el, aquí, ya vamos a borrar y ahí es un 6. Para el cloro. 0,735. Nos pasamos al otro paso que es dividir cada resultado entre el menor de ellos, que es el paso número 3 en este ejercicio. ¿Ah? Paso 3. Y decimos entonces aquí, el mercurio es igual a 0,369 átomo gramos sobre, ¿y cuál es el menor? El mismo, 0,369. Y para el cloro,
va a ser 0,735 atomogramos dividido entre 0,369. Cero coma 69 atomogramos. Ahí tenemos. ¿Cuánto me da? Aquí vamos a simplificar atomogramo con atomogramo. ¿Cuánto me da el valor para el mercurio? La unidad, ¿sí? ¿Y para el cloro? 0, ¿ya? ¿Solo 2 decimales? Uno coma 991. Ya. ¿Podemos redondear este número? Sí. Entonces, de aquí nosotros vamos a redondear a 2 y vamos a tomar estos valores. 1, 2. Como es 1,99, sí o sí se tiene que redondear. Está muy cercano a la otra unidad. ¿Ya? 1 y 2. Nos vamos al ejercicio. Al primero, aquí. Les pregunto, ¿estará bien escrita esta fórmula de aquí? ¿Qué dicen? Yo digo que está mal escrita. ¿Qué dicen ustedes? El cloruro mercúrico sí está mal, le falta el subíndice. Menos 1 más 2, así son, ¿sí? Entonces aquí le falta un 2. Fíjense, nosotros podemos corregir, nos vamos a dar cuenta, ¿ya? Ahora, tenemos estas dos fórmulas. ¿Cuál es la fórmula para este ejercicio con el que tenemos estos datos? Sería el cloruro mercúrico, ¿sí? Porque tenemos 1 y 2 los valores que hemos encontrado. Entonces nos vamos y respondemos como un paso 4. ¿Qué sería en este paso 4? ¿Qué corresponde? Anotar como subíndice los valores encontrados en la fórmula formulada. ¿Cuál es la fórmula formulada? La del paso 1. Esa es la fórmula formulada. Según corresponda, quiere decir que lo del mercurio para el mercurio, lo del cloro para el cloro. Así se obtiene la fórmula empírica. Y respondemos, porque nos hace dos preguntas. Respondemos el inciso A. Se acaba el tiempo, jóvenes, y les voy a pasar otro link. Decimos, la fórmula empírica es, escribimos la fórmula formulada, que es mercurio y cloro. 1 para el mercurio y 2 para el cloro. Y respondemos el inciso B. En el inciso B tenemos que colocar el nombre, porque eso es lo que nos toca. Cloruro mercúrico. Sal. Le voy a poner sal para que sepamos que es una sal. Sal, cloruro mercúrico. Y ahí termina nuestro ejercicio. ¿Ya? Es el ejercicio número 16. Un ratingo, espérenme. Este es el ejercicio 14 y 16. Estamos resolviendo.
Muy bien. Esta es nuestra reunión número 7. Yo le puse 6. La de ayer fue 6. Hoy es nuestra reunión número 7. ¿Dudas, jóvenes, con este tipo de ejercicios? ¿Qué dudas tienen? ¿Terminaron de copiar? Igualación de ecuaciones. Una ecuación igualada o ajustada debe tener la misma cantidad de átomos en ambos lados de la ecuación. ¿Ah? Antes de ver esta ecuación, les pregunto, hicimos un ejercicio así como este, les voy a decir, aquí les voy a poner. Si no hicimos o hicimos igual, lo vamos a hacer este. Antes de empezar con igualaciones, van a poner un asterisco. Aquí vamos a poner un asterisco y vamos a copiar un ejercicio. Tiene la fórmula empírica igual a 2 carbones, 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Escriban, es un ejercicio que vamos a resolver. Se tiene la fórmula empírica, 2 carbones, 4 hidrógenos y 2 oxígenos. ¿Ya? Punto y coma. Determinar la fórmula molecular de la sustancia cuando su peso molecular de la fórmula molecular es de 180 sobre mol. Se tiene la fórmula empírica, aquí la tenemos, determinar la fórmula molecular de la sustancia cuando su peso molecular de la fórmula molecular es de 180 gramos sobre mol. Eso es lo que nos dice el ejercicio. ¿Qué hacemos? Colocamos nuestros datos primero. ¿Qué tenemos como dato? Como dato tenemos la fórmula empírica. La fórmula empírica es carbones, 4 hidrógenos y 2 oxígenos. ¿Ya? Aquí vamos a poner respuesta. Nos va a ayudar una respuesta que vamos a poner. Respuesta fórmula molecular. Vamos a poner 6 carbones, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, y esto se llama glucosa. Esta es una respuesta que nos está dando el ejercicio, una ayuda. ¿Ya? La fórmula empírica ya la tenemos, por eso no nos está dando nada. Ahora, copiamos nuestros datos. ¿Qué datos nos da el ejercicio? El ejercicio nos está dando como dato la fórmula empírica. Nos está dando como dato el peso molecular. Dejen aquí un espacio. Y nos está dando como dato el peso molecular de la fórmula molecular, que es igual a 180 gramos sobre mol. Eso es lo que nos da como dato. ¿Ya? Y como inciso A nos pide determinar la fórmula molecular de la sustancia. Ahora, ¿qué nos dice la teoría? La teoría está en los temas. Dice, para determinar la fórmula molecular se tiene que tener como dato la fórmula empírica. Si no se la tiene, se la debe determinar. Ya nosotros hemos hecho ese tipo de ejercicios. ¿Ya? En este caso nos están dando como dato la fórmula empírica. ¿Qué sigue entonces? Se determina el peso molecular de la fórmula empírica. Les dije que dejen un espacio porque aquí vamos a poner
peso molecular de la fórmula empírica. ¿Cuánto es? Aquí tenemos nuestra fórmula empírica. Determinen ese peso molecular y me digan. 60. 60. Colocamos 60 gramos sobre mol. La unidad. Luego, se divide el peso molecular de la molecular con el peso molecular de la fórmula empírica. Dividimos. Vamos a tener 180 gramos sobre mol dividido entre 60 gramos sobre mol. Fíjense, las unidades son las mismas, extremos con extremos, medios con medios y se simplifica. ¿Ya? ¿Cuánto nos da esta división? 3. Este valor que encontramos se multiplica con cada subíndice de la fórmula empírica. Así se obtiene la fórmula molecular. Y respondemos el inciso A que nos pregunta de la siguiente manera. El inciso A. Y decimos, la fórmula empírica es, y copiamos nuestra fórmula. 2 carbones, 4 hidrógenos, 2 oxígenos. Entonces, la fórmula molecular es, copiamos los elementos de la fórmula empírica y decimos 3 por 2, 6. 3 por 4, 12. 3 por 2, 6. Esta fórmula es la que nos da en la respuesta. ¿Y cómo se llama esta sustancia? Esta sustancia es la glucosa. Y ahí termina el ejercicio. En el examen yo les puedo hacer de esta forma. Darles como dato la fórmula empírica y pedirles la fórmula molecular. Ya no necesitan hacer todos los cálculos para determinar la fórmula empírica. Pero si se les da determinar la fórmula empírica, tienen que resolverlo. ¿Listo? Nos vamos a las igualaciones de ecuaciones. De nuevo, una ecuación igualada o ajustada debe tener la misma cantidad de átomos o elementos en ambos lados de la ecuación. ¿Cuáles son esos lados de la ecuación? Veamos. Los lados de la ecuación son